Bueno, recapitulemos lo que hemos hablado hasta aquí. En Deuteronomio 6:4 tenemos la cita que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En esta presentación estamos hablando acerca del término Ejad, la cual significa uno. Esta frase, esta palabra ha sido usada en el mundo trinitario para afirmar la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen que Ejad significa unidad compuesta, y hasta aquí hemos visto que eso no es correcto, porque no hay evidencia bíblica para decir que la palabra Ejad significa más de uno. Lo que significa más de uno o uno es el sustantivo al cual define la palabra Ejad. Estuvimos analizando cómo, al poner pronombres personales a Dios en las citas que hemos analizado y en las citas que vamos a analizar a continuación también, podemos darnos cuenta que el mundo trinitario entra en una contradicción, entra en una disyuntiva, porque realmente no solamente tenemos tres él dentro de la doctrina trinitaria, que serían tres personas, sino que también tenemos un cuarto él, el cual no se sabe quién es realmente. Vamos a tratar de aclarar esto un poco más en esta presentación, para que ustedes puedan entender que detrás de esta formulación trinitaria, usando el concepto de Ejad como unidad compuesta, simplemente lo que hay es falsedad, engaño y deshonestidad. La mayoría de las personas lo que hacen es repetir lo que otros le han dicho y le han enseñado, los teólogos, los eruditos, los académicos, pero no han investigado por ellos mismos. Recuerden que cuando nosotros leemos los ejemplos que tenemos en la parte izquierda y en la parte derecha, un ejército, un soldado, un cuarteto, un músico, un coro y un cantante, el ejército y el soldado es el sustantivo, y la palabra un, que sería ejad, es el adjetivo que acompaña a esos sustantivos. Tanto en ejército como en soldado, ejad significa uno. La palabra ejército es lo que nos da a entender a nosotros que puede haber más de un ser conformando ese ejército. Pero la palabra soldado nos indica que hay una sola, o que puede haber una sola entidad, un solo ser, una sola persona conformando o siendo ese soldado. Analicemos entonces la cita que se encuentra en Deuteronomios 32:39. Vean ahora que yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy Elohim y no hay otro Elohim aparte de mí. Tanto yo como mí son pronombres personales singulares. Singulares. Y viendo nuevamente los ejemplos que están a mano izquierda y a mano derecha, agregué ahora, para que pueda ilustrarse con más facilidad lo que estoy tratando de mostrarte. Un ejército es igual o está siendo paralelo con un soldado. A la misma vez, ese ejército le agregué un paralelo de 3 soldados. También abajo, un Dios es paralelo con una persona. Además, un Dios es paralelo con 3 personas. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad promueve que ellos creen en un Dios en 3 personas. Así que al utilizar el ejemplo del ejército, podemos decir que un ejército está conformado por 3 soldados. Sería lo siguiente: un ejército en 3 soldados. El problema radica cuando a ese Dios o a este ejército, poniéndolo como una comparación, le agregamos un pronombre personal yo. Si leemos aquí,
y somos consistentes con nosotros mismos y somos honestos con nosotros mismos, tenemos que entender que las tres personas y los tres soldados, cada una de las personas y de cada uno de los soldados son un yo, serían tres yo. Pero a la misma vez tenemos que entender también que cuando nos referimos a ese un Dios, la Biblia es bien específica a lo largo de toda la escritura. Nosotros vemos que en Deuteronomio 32, 39, este Dios, este Elohim, está siendo identificado como un yo y se refiere a sí mismo como mí. Por lo tanto, el un Dios sería un yo. Yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Y si tenemos tres personas, tendríamos a un yo en tres yo. Realmente las personas cuando son confrontadas con estas ideas, las personas trinitarias me refiero, no son completamente honestas cuando tú les explicas este argumento. Tratan de dar 50 vueltas, tratan de evadir la razón, van por aquí y van por allá, tratando de envolver la doctrina o la explicación que ellos dan absurda para tratar de hacer válida la doctrina. Ellos tratan de hacerlo, pero es imposible. Y aunque usted se lo explique y aunque usted se lo muestre con estos ejemplos que le estoy mostrando aquí, ellos al final se mantienen aferrados a su propia creencia y dicen que es que eres tú el que estás malinterpretando su creencia, porque ellos no creen que hay un yo en tres yo. Eso dicen ellos. Sin embargo, cuando tú le preguntas si Dios es uno, te dicen que sí. Y cuando tú le preguntas que ¿para qué se utiliza un pronombre personal singular? Para definir a una persona o a más de una persona, ellos te dicen que es una sola persona. Porque por eso es que los pronombres personales singulares en la gramática son usados para definir una persona, una sola entidad, un solo ser. Sin embargo, cuando ellos acceden o cuando ellos dicen que este Dios está conformado por tres personas o que este Dios es la unidad de tres personas, ellos no pueden llegar a decir que este Dios es un solo yo. Tampoco pueden decir que este Dios son tres yo, porque la Biblia habla específicamente acerca de Dios como un yo. Yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Haciendo la comparación con el ejército, sabemos que un ejército no es una entidad viva en sí misma, pero cuando usted compara este Dios con ejército, para algunos trinitarios no hay ningún tipo de problema porque cuando ellos se refieren a la Trinidad como una unidad no es algo que es vivo o que tiene una entidad o que es una entidad o que tiene una identidad, sino que una unidad o la unidad es algo abstracto, es algo que no es personal. Así pasa también con el ejemplo de ejército. Un ejército no es un ser, no es una entidad viva, no es una identidad personal, es algo abstracto. Por eso este ejemplo es bien claro y muestra realmente cómo es que la doctrina de la Trinidad es una falacia, es una manipulación, es una falsa doctrina. El ejército y Dios pueden ser comparados para aquellos que se refieren a Dios como algo abstracto, una naturaleza divina, una unidad, algo impersonal. También para aquellos trinitarios que creen que Dios es un ser vivo en sí mismo, una entidad, esto no los ayuda en nada tampoco. A diferencia de los otros grupos trinitarios, hay trinitarios que creen que Dios es un ser vivo, no es algo abstracto. Pero este ser vivo está conformado
en tres personas vivientes. Y ellos llegan a esta conclusión porque la Biblia es clara. La Biblia habla de Dios como un yo singular. Y ahí empiezan ellos a decir que este es el misterio o uno de los misterios de la Trinidad. Pero cuando usted analiza, realmente no hay ningún misterio detrás de esa formulación de un Dios en tres personas, porque lo que ellos han hecho simplemente es asignar categoría o una categoría a la palabra de Dios e incluir varias entidades o personas o seres dentro de esa categoría. Eso es algo que se hace cotidianamente en este mundo. Un ejército es una categoría y dentro de ese ejército hay soldados. No hay nada misterioso en decir que es un ejército conformado por varios soldados. Pero cuando ellos añaden, eh, cuando ellos tratan de explicar esta doctrina, te dicen esto es un misterio, como para que tú digas, bueno, realmente esto es algo bien complicado de entender. Pero no es así realmente. Ellos lo que hicieron fue inventar una doctrina y empezar a utilizar filosofía, de tal manera que las mentes de las personas fueron manipuladas para creer en algo absurdo que no es bíblico. Un yo en tres yo es a la conclusión que podemos llegar cuando analizamos con profundidad las declaraciones de todo aquel que se adhiere a esta doctrina trinitaria. Yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Pudiéramos preguntarnos, ¿este yo está excluyendo a otros? Dice que no hay otro Elohim. Así que este yo es un Elohim porque es singular. Y aquí está declarando que no hay otro Elohim aparte de mí, no aparte de nosotros. Tenemos que entender bien claro. Tenemos que estar bien fundamentados que la doctrina trinitaria enseña que este Dios es un yo, pero está conformado a la misma vez por tres yo. Y cuando usted le pregunta, por ejemplo, a un trinitario a qué persona o quién está siendo representado aquí, de quién se habla aquí en Deuteronomio 32, 39, ellos no son capaces de decirte si es el Padre, si es el Hijo o si es el Espíritu Santo. Porque si ellos dicen que es el Padre, por ejemplo, están aquí el Padre excluiría al Hijo y al Espíritu Santo. Y para ellos eso es un gran no, porque la doctrina trinitaria formula un Dios indivisible, al menos en su esencia, en su naturaleza. Así que este yo debería ser un yo singular conformado por tres yo. Y esto es lo que se conoce en el mundo de la lógica como la ley de la no contradicción, donde usted no puede tener un yo que sea igual a tres yo. Analicemos la siguiente cita que se encuentra en Deuteronomio 4, versículos 35 y 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él, es Dios, Elohim, no hay otro fuera de Él, Elohim. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, Yahweh o Jehová, cualquiera que sea la pronunciación, Él es Dios arriba en el cielo, es Elohim arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro Elohim, no hay otro Dios. Y en los ejemplos cambié la frase un cuarteto por un trío, porque este nos ayuda mejor para lo que estamos tratando de explicar. Un trío está paralelo con un músico y un trío también está paralelo con tres músicos. Un Dios, una persona y un Dios con tres personas. Aquí volvemos a preguntarnos, ¿quién es este Él? Si decimos que es el Padre, excluimos al Hijo y al Espíritu Santo. Si decimos que es el Hijo, excluimos al Padre
y al Espíritu Santo. Si decimos que es el Espíritu Santo, excluimos al Padre y también al Hijo. Por lo tanto, Él no puede ser ninguno de los tres por separado. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Así que Él no puede ser ninguno de los tres por separado, según la doctrina de la Trinidad. Él tendría que ser los tres juntos. Pero cuando tenemos a tres personas juntas y le asignamos un pronombre singular, en este caso él, tendríamos entonces un él en tres él. Y eso sumaría 4 él. Un trío en tres músicos, pudiéramos decir ejad, trío, un trío, pero cuando decimos tres músicos no podemos decir ejad, músicos para referirnos a tres. A pesar de que ellos dicen y los trinitarios afirman que ejad significa unidad compuesta. En la Biblia, todos los ejemplos, los casi 1000 ejemplos de la palabra ejad, nunca, sin excepción, escuchen bien, nunca se refiere a más de uno. Siempre significa uno. Lo que tenemos que tener en cuenta, el sustantivo al cual está ligado el adjetivo ejad o el numeral ejad. No hay otro Elohim, solamente hay uno, y este Elohim, Dios, Yahweh, Jehová, Jehová, es un el singular, una persona o un solo ser. En Éxodo 20, versículos del 2 al 3, leemos también: Yo soy Jehová, Jehová, Yahweh, Yuhei Bauhei, tu Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Nuevamente aquí este Dios está usando un pronombre personal para referirse a sí mismo. Yo y también mí. Pregúntele a cualquier trinitario quién es este Dios, el cual se menciona en Éxodo 20, versículos del 2 al 3. Y usted notará que le responderán que lo mismo puede ser el Padre, lo mismo puede ser el Hijo, o lo mismo puede ser el Espíritu Santo. Porque si le dicen que son los tres, como a veces se atreven a decir, usted le preguntaría, ¿y por qué tres yo? Aquí se identifican con un yo. Yo soy, no yo somos. Yo soy es un pronombre personal singular para identificar a un solo ser, a una sola entidad viva, a una sola persona. La honestidad en estos casos es fundamental. Y si ustedes quieren confirmar lo que les estoy diciendo, acérquense a cualquier trinitario y pregúntenle, háganle esta pregunta: ¿quién es este Dios del cual se habla en Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 3? Y lo mínimo que van a responder es que aquí puede ser que se refiera al Padre, pero que al Hijo y al Espíritu también se le llama Dios. Por lo tanto, puede ser que sean los tres o puede ser que sea uno. Y en esa ambigüedad de respuesta, ellos abundan y ellos se mantienen, porque no quieren reconocer que este yo es un solo ser singular. Si reconocen que es un solo ser singular, entonces excluirían a los otros dos, cualquiera que sea el que ellos mencionen. Pero si reconocen que son los tres, entrarían en una contradicción al preguntarles entonces por qué un yo es igual a tres yo. Eso es imposible, es absurdo. No se puede entender porque es una contradicción. Es una doctrina falsa. Y las doctrinas falsas se mantienen a flote con mentiras y con maquinaciones, manipulaciones y falsedades.